¿Qué tal, amigos de Expreso de la Razón? Bienvenidos a este nuevo espacio, esta mesa de análisis que hemos preparado para este día. Hoy vamos a dialogar, a discutir, a analizar sobre un tema que está en la agenda pública ya desde hace algunas semanas y que está entrando quizás en su punto más álgido, que es la reforma electoral, que usted lo sabe, está pues ahí discutiéndose, por momentos atorada, por momentos avanzando en la Cámara de Diputados, y también nos vamos a dar tiempo para hablar sobre un tema mucho más que atañe mucho a Tamaulipas, que es la elección extraordinaria que ayer se confirmó ya finalmente que será el próximo 19 de febrero. Para eso, hoy nos acompaña Noemí Argüello. Ella es especialista en temas electorales, en asuntos de género, ex consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas. Noemí, bienvenida. Gracias, buenas noches. Nos acompaña también Mario Flores Pedraza, presidente de la Coparmex Federación Tamaulipas, también usted lo sabe, un tipo analítico de estos temas. Muchas gracias, Miguel, por la presentación, Pedro, Noemí, por estar aquí en esta mesa de análisis. Y mi compañero Pedro Alfonso García Rodríguez. Gracias, Miguel, Mario, Noemí, mucho gusto. Pues bueno, les decía yo, vamos a empezar por el tema de la reforma electoral, que es muy amplia, aborda muchos asuntos, muchos temas, pero desde luego el que más atención ha generado en la sociedad, en la ciudadanía, es el tema del INE. Si se va a desaparecer, si se va a transformar. Noemí, ¿nos ayudarías a contextualizar qué es lo que se propone en esta reforma respecto al Instituto Nacional Electoral? Y de paso que nos digas qué te parece a ti esa propuesta. Sí, con todo gusto, Miguel. Fíjate que finalmente hemos visto en los medios de comunicación el eslogan del INE no se toca. Pero bueno, la reforma va más allá del INE, ¿no? Sí. Tiene que ver con los tribunales electorales locales, los institutos electorales locales, tiene que ver con el número de diputaciones, de senadurías, y eso implica que, si bien es cierto, el eslogan es el INE no se toca, se trata de un cambio importante, una reforma electoral de gran calado, que curiosamente, ahorita, y digo curiosamente porque ahorita estamos hablando de la nacionalización total de la organización de las elecciones. Más allá de que el INE no se toca, esto implica que va a haber a los que se les está planteando que se van a tocar son los institutos electorales locales y los tribunales locales. De hecho van a desaparecer. Ese es el tema, en caso de que hubiera una reforma constitucional, porque claro, si no lo hubiera, pues no es posible. Sin embargo, esta misma reforma que se está planteando se planteó en 2014. El Partido Acción Nacional planteó una nacionalización total de las elecciones y en su momento, con la negociación de las otras fuerzas políticas, quedó en lo que conocemos el Sistema Nacional Electoral, un híbrido que en un principio, nació con muy malas... un mal pronóstico, se decía que iba a ser un desorden, etcétera. En realidad empezó el inicio de la operación del Sistema Nacional Electoral. No fue sencillo, hubo un choque de culturas institucionales entre el INE y los institutos locales, y además de que entre los institutos locales hay una gran diversidad, hay extremos, hay financiamientos pero muy diversos, y las capacidades institucionales no son homogéneas, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, de 2014 a la fecha, sí se ha estandarizado, pero y ha funcionado bastante bien, ¿no? Sin embargo, bueno, la propuesta es regresar a esa propuesta inicial con el fin de bajar los costos. Ese es el eslogan de la reforma. El espíritu de la reforma, ¿no? Por eso también incluye la reducción de los diputados, de las regidurías. Así es. En fin, un punto en el que se ha puesto mucho hincapié es el hecho de que a partir de ahora, insistir, si se llega a aprobar esta reforma, que la verdad es que ahora por la coyuntura política no se ve tan sencillo, es que los consejeros electorales sean elegidos a través de una votación abierta, popular. Sí. ¿Cómo ves tú esa posibilidad, María? Pues mira, si quieres ahorita nos metemos al tema político a ver si se aprueba o no, pero en lo personal considero que va a ser muy difícil que se apruebe una reforma constitucional, sin embargo sí puede haber reformas a las leyes secundarias. Y también tendrían que haber mucho análisis. Ese punto que se toca, que me comentas, el que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de consultas, que ahí se llamaría, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que sean elegidos de manera popular por una elección abierta, híjole, no pasa en ninguna parte del mundo. Sería en el único lugar del mundo donde sucediera, empezando por ahí. 1. Y 2, en la actual forma de selección de estos consejeros del tribunal y del INE, pues entra una propuesta al Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión tiene la facultad de elegirlos, ¿no? Bueno, al final del día ellos son nuestros representantes populares, fueron elegidos democráticamente en una elección que se tuvo, un día se celebró el INE con todos los votos y ganaron la elección estas personas que son las favoritas del pueblo para hacer las reformas constitucionales o cualquier tipo de reformas que haya. Entonces ya es ser redundante con el tema. Estas personas ya se les dio la confianza, ya tienen el voto popular, que sigan representándonos, escogiendo a los temas del INE. Que se abra a que haya una elección popular a puestos que deben de ser muy técnicos, empezando por ahí, 1, y 2, que tienen que ser lo más ciudadanos posibles. La forma en lo que se está proponiendo es, el Poder Ejecutivo manda 20 personas, una lista de 20 candidatos, el Poder Legislativo manda una lista de 20 candidatos, el Poder Judicial manda una lista de 20 candidatos. Para empezar, desde mi punto de vista, los consejeros del INEC, del probable INEC y del tribunal se alejan de la ciudadanía porque van a estar favorecidos por quienes fueron postulados, empezando por ahí. Que bueno, en todo caso eso ya ocurre ahorita, ¿no, Mario? Ya ocurre, pero al final del día las personas que llegan a ocupar estos puestos, por ejemplo, hace 4 años, el 2022 van a salir 4 consejeros, hace 4 años los cuatro que se seleccionaron, entre ellos Ciro Murayama, el presidente Lorenzo Córdoba, se pensaba que estaban muy, muy cargados al Ejecutivo, ¿no? Pues bueno, salieron hasta cierto punto, desde mi punto de vista personal, porque cada quien puede emitir un juicio, pues muy entrones con el tema del INE, muy técnicos. Esperemos que estas personas que ya 20, que haya una elección abierta, ¿quién puede organizar para poder llevar a la gente a votar? ¿O cómo pueden ir a votar? Pues los partidos políticos. ¿O qué ciudadano es tan popular para que pueda ir a hacer una campaña, a ser elegido de manera democrática en una elección? Entonces, son puestos técnicos que desde mi punto de vista no se deben de politizar, y al ser elegidos de esta manera, sería el único lugar del mundo donde sucede. Y 2, sería politizar puestos técnicos y no políticos. Muy bien, Pedro. ¿Qué opinan sobre la transformación del INE? Sobre todo el aspecto que se da en la reforma. Mira, si quieres, comienzo. Mira. Sí, como gusta. Es que vi que la pregunta fue a Mario. Mira, es a los dos. A los dos. Okay. Mira, sobre la reforma del INE. Para empezar, toda ley puede ser mejorable. Todo instituto puede mejorar. Con el tiempo va cambiando, como hemos visto. En 2014, ahorita lo dijo Noemí, hubo una reforma electoral de gran calado. Que, ojo, las reformas electorales siempre vienen por consenso, 1, y siempre vienen desde la oposición o desde la ciudadanía, no desde el partido en el poder. Sería la primera vez que venga desde el partido en el poder, empezando por ahí, 1. 2, como bien dije, toda ley, todo instituto, todo organismo, toda ley puede ser mejorable, se tiene que adaptar a las necesidades actuales de la sociedad. Obviamente, las leyes que se hicieron en 1910 ya no van acorde al 2022, la mayoría de ellas, ¿verdad? A lo mejor unas todavía pueden preservarse, pero en este caso en específico, esta reforma trae 18 modificaciones constitucionales y 7 a las leyes secundarias. En estas 18 modificaciones y 7 a las leyes secundarias, tienen puntos interesantes. Claro, el tema del voto electrónico, el tema de la reducción del presupuesto de los partidos políticos, que también ahí hay una trampita, porque el 56% del presupuesto del INE se va a los partidos políticos, 30% a los partidos per se todo el año y 26% a las campañas políticas. Solo el 44% lo utiliza el INE para temas de fiscalización, para los organismos públicos electorales locales, para pues, la estructura, las consejerías, para la organización cuando tienen elecciones los ciudadanos y demás. La reducción de los tiempos de propaganda de 48 minutos a 30 minutos y que sean tantos para el INE y tantos para los partidos políticos, pues bueno, también puede ser loable, ¿verdad? También puede ser
Correcto. Entonces, sí hay cosas rescatables de la reforma, un punto de vista personal, pero hay otras, como el tema de la selección de los consejeros, como el tema de la eliminación de los soples, como el tema de... como varios temas son de análisis. Noemí, mencionabas la propuesta que hicieron en 2014. ¿Hay puntos similares en la actual a la que se propuso en 2014? Sí, la estructura del Sistema Nacional Electoral, donde solo el INE es el ente, no rector, sino el ente único como autoridad administrativa para todas las elecciones. Yo creo que habría que partir de una premisa. En todos los países del mundo, el sistema electoral y cómo opera, su cultura, es tomada en cuenta cuál es el antecedente o es de dónde viene, ¿no? En México tenemos una cultura muy peculiar, una cultura de la desconfianza, que nos llevó a través de las diferentes reformas, sobre todo la de 2007, con este seguimiento a los tiempos en radio y televisión, al cumplimiento de la pauta, 2014, de toda esta homogenización y estandarización de los procesos dentro de cada una de las elecciones. Esto fue encareciendo las elecciones. De hecho, en 2014 era parte del argumento. Era, uno, la desconfianza de los gobiernos locales por la intromisión en los institutos. Y por los soples, en los ahora OPLES, ¿verdad? En aquel entonces el instituto. Y bueno, siguen siendo institutos. Sí, claro. Y por otro lado, la reducción de los costos. Oh, gran mentira, no es cierto. Cuando los estándares de todos los procesos documentados en el INE, todo lo que tiene el INE tiene un nivel de exigencia mayor, y todo aquello implica mayor gasto. Y eso ocurrió en los soples. Se aumentaron los gastos en todo el país, o sea, lejos de abaratarse, se aumentó. Ahora, pretender hacerlo, nacionalizarlo, implica no solo que si lo dejamos con la estructura y con el funcionamiento actual, va a aumentar los costos de todas las elecciones locales, porque sigue habiendo un costo menor. Hay grandes diferencias a nivel local, pero sigue habiendo un costo menor a nivel local, y les pongo un ejemplo. En la elección de 2016, el costo del voto en la elección de la gubernatura en 2016 fue la tercera parte de lo que costó en Veracruz, aquí en Tamaulipas. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a la estructura de todo lo que es toda el instituto, como también en los costos de la producción de la elección, tal cual. ¿A qué vamos? A que toda esta historia, que si bien es cierto, ha encarecido los procesos electorales, no la podemos obviar, ¿sí? No podemos decir, sí, a partir de mañana cada quien, vamos a hacer una votación sin papel seguridad, sino en hojas de máquina, confiamos en la ciudadanía. No, porque va a haber problemas postelectorales. Las elecciones, por ejemplo, en el caso de Bolivia, Bolivia hace una elección como la que se está proponiendo para los consejeros electorales, pero ellos hacen una elección de muchas figuras al mismo tiempo, de tal suerte que eligen en la misma elección consejeros del instituto local, magistraturas, todas estas figuras que se nombran en la Cámara de Diputados y Senadores aquí en México, se eligen en esa misma elección, y hay candidatos, etcétera, para cada uno de los cargos, de tal suerte que el costo de la elección es de voto directo por la ciudadanía. ¿Qué es lo que se gana? Pues legitimar. Pero el problema es que todos estos cargos son técnicos, ¿sí? Son técnicos. Entonces este modelo lo que dice, sí, todos los que van a participar en esa elección es técnico, ¿cierto? Van a ser pura gente que haya pasado por un filtro de un comité técnico, que como lo han hecho previamente, y ya que se sometan a votación, la campaña que van a hacer es en tiempos de radio y televisión, así lo manejan, tiempos de radio y televisión. Sin embargo, ya en la práctica, México es distinto a Bolivia, ¿no? Entonces, en Bolivia sí tiene legitimidad, pero la ciudadanía no participa tan efusivamente. Ahora, por otro lado, en cuanto a la estructura, la reforma, desde 2018, tenían el planteamiento de fusionar organización con capacitación, ¿sí?
¿Para qué? Para reducir los costos en el INE, pero la capacitación implica pues una gran despliegue logístico para poder integrar las mesas directivas de casilla. Y por lo que hemos visto de la urna electrónica, que es algo que tendría que modificarse a nivel constitucional para poder implementarlo, por eso creo que la reforma que viene va a ser mixta, algo constitucional y las leyes, ¿no? Uh-huh. Porque hay que avanzar en algunos puntos donde yo creo que sí va a haber consenso y eso puede aprobarse. Y resulta que al hacer esta fusión de lo que se pretende hacer, va a sobrecargar las áreas del INE. Inclusive, lo que pasó hace 2 días, el INE aprobó un acuerdo para cuidar, proteger esas áreas que no las vayan a fusionar, porque eso genera una sobrecarga, ¿sí? En los OPLES, en los institutos locales y en el INE. ¿Qué hizo? Aprobó un acuerdo para estandarizar y decir, va a ser organización, va a ser educación cívica, va a ser capacitación, fiscalización, administración, unidad de género, 6 o 7 áreas. Sí. Pero en la realidad, en los institutos locales hay una capacidades y presupuestos muy diversos. Hay áreas, por ejemplo, el Instituto Local de Tamaulipas no tiene educación cívica y capacitación, es una sola dirección, educación cívica y capacitación. Entonces, esas estructuras aprobadas por el INE, algunos consejeros como Carla Humphrey, Ukip Espadas y Norma Irene, votaron en contra, con un argumento muy sencillo, o sea, no hay competencia para interferir, ir más allá y afectar la autonomía de cada una de las entidades. Entonces, ese es el planteamiento, pero tiene sus detalles que todavía hay que acordar. Me interesa tu opinión, Noemí, porque, insisto, tú formaste parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, sí. Particularmente sobre la desaparición eventual, que se ve difícil, pero del YETAM y del Tribunal Electoral de Tamaulipas. ¿Cuál sería tu opinión? Los institutos locales, muchas de las normas que hoy vemos en la Constitución o en las leyes generales surgieron en una ley local, ¿sí? O en el ámbito local. Decimos en los OPLES que la democracia se construye desde lo local. Uh-huh. Es mucho más fácil probar una reforma en una elección local y luego trasladarla al nacional, ¿sí? Definitivamente. Esa es una ventaja. 2, nosotros no vemos esta problemática de que sí existen en otros estados, porque nosotros somos una entidad que es muy parecida a cómo se organizan las elecciones a nivel nacional. Pero hablando de Oaxaca, por ejemplo, tenemos el sistema de normativo indígena. Y ese es todo un tema, sí, que requiere de mucho cabildeo. Que sería muy complejo para el INE abordarlo, ¿no? Lo que están planteando, esa es una de las problemáticas, pero lo que están planteando, porque tal cual lo dice la reforma, es si se eliminan los institutos locales, que al parecer no va a pasar, porque eso requiere una reforma constitucional y al parecer en ese punto no hay consenso. Al eliminarlos implicaría recontratar al personal. En realidad solo van a eliminar a los consejeros, básicamente, que son quienes toman las decisiones. Sin embargo, el trabajo de las consejerías locales es clave en eliminar algunas resistencias. Pareciera que un día se presenta por ejemplo, el tema de género, por poner un ejemplo, presentas un acuerdo, se vota y no se impugna, como tuvimos la oportunidad de hacerlo y no fue impugnado, pero eso requirió 2 años de trabajo y la gente no lo sabe. Claro. De estar hablando con los partidos, de decirle, de mandar oficios, de recoger qué están haciendo y sensibilizando en torno a eso. Eso es lo que es más complicado, porque si eres solo personal operativo, no tienes, su función no es esa, tendría que ser todo desde el centro. Ahí dice algo muy importante, Noemí. La mayoría de las innovaciones nacen de los organismos públicos locales, no nacen desde lo federal, por eso son importantes. Sobre la considerable reducción del financiamiento a los partidos, ¿cuál es tu postura, Mario, y también la tuya, Noemí? Pues bueno, mira, se supone que con esta reforma el financiamiento público se reduce en alrededor de un 66%.
y solo se le entrega dinero a los partidos políticos cuando organizan elecciones. Se ahorran los 11,000 millones de pesos anuales que se les da de financiamiento ordinario a los partidos para organizar. Entonces, también, esa reducción es interesante. La reducción de 500, porque no nada más es en el INE, o sea, la reforma pretende reducir de 500 diputados federales a 300, eliminar los distritos federales, hacer 32 circunscripciones. Sí, cambiaría incluso el método de votación de la gente. Exacto. Ahora, eso es en un sistema proporcional como era el mexicano, como es actualmente. También, cuando tú eliminas del voto directo a una lista semiabierta, entre más complicado se la hagas a la ciudadanía, menos participa también. También hay que decirlo, a lo mejor a la larga es bueno para incentivar a que conozcan más a los candidatos. Ahora, también estos diputados, como entran a una lista, pues cambia todo la forma en cómo se estructura una elección, ¿verdad? Diputados, que cambien de 128 senadores a 96 senadores, pues también es una reducción, también se reduce. O sea, a lo que voy es que no nada más pretende hacer el tema del dinero, hacer en el instituto, el que se reduzcan, que en los estados, en los congresos locales solo puede haber entre 15 y 45 diputados locales, de acuerdo al tamaño del estado. También el que haya en los cabildos máximo hasta 9 regidores, también pretende reducir. Por eso es, como decía Noemí al principio, va más allá el tema de los presupuestos. Ahora, el tema de es caro, pues, yo digo, ¿es caro con respecto a qué? Hay que compararlo con qué. Primero, el 2021 el presupuesto del INE fue alrededor de 14,000 millones de pesos, algo así, ¿no? Solo una semana del subsidio de las gasolinas, cuando estaba el precio del barril de petróleo en $136, el WTI y el Brent en 130 y la mezcla mexicana alrededor de eso también, el subsidio de las gasolinas en México costaba 18,000 millones de pesos a la semana. Entonces, pues es caro respecto a qué. A otros organismos en otras partes del mundo, pues bueno, a lo mejor sí está elevado el presupuesto del INE ahí sí también, pero el INE no nada más organiza elecciones, hace muchas actividades el INE. Por lo tanto, el reducir presupuesto de partidos políticos, pues bueno, pues yo como no sé, yo sí considero que ha de estar correcto ciertos temas. Voy a poner sobre la mesa, un poco jugando al abogado del diablo, lo que incluye, pues, la argumentación que hizo el presidente al presentar esta iniciativa, que, como decía Noemí al principio, pues básicamente el espíritu es reducir los costos de la democracia, ¿no? Porque también hay que decirlo, hay un reclamo ciudadano respecto a esto que tú dices. Es decir, quizás sí estamos gastando demasiado, no en la democracia, que suena muy bien, sino en los aparatos electorales. Él dice, por ejemplo, la iniciativa, los tribunales electorales locales. ¿De qué sirve que existan si a final de cuentas todo termina decidiéndose en la sala superior o en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Lo vimos en la última elección de Tamaulipas. Es decir, todos sabíamos que no importaba lo que decidiera el tribunal local, porque el asunto iba a terminar definiéndose el último día en la sala superior. ¿Qué dirías a ese argumento, Noemí? Bueno, yo nada más quiero acotar primero algo. En relación a lo que comentábamos sobre la estructura del INE y los soples y demás, yo creo que sí es factible, muy factible, disminuir los costos, pero no bajo el modelo que está ahorita, ¿sí? Hay figuras que se crearon en aras de generar confianza y pues generan más gasto. Entonces es una cuestión de un acuerdo político, es decir, no hay problema. Oye, pero esto va a implicar que a lo mejor no te va a quedar muy claro. Es que, como cuando haces una fiesta, ¿no? Si le inviertes todo, pues te queda perfecta. Claro. Dicen, no, pues nada más tengo esta cantidad, tú la organizas porque la organizas y es algo a lo que te tienes que ajustar. Entonces creo que es factible. Eso, el INE no se toca, yo creo que es el eslogan nada más, pero es algo que es natural. Después de cada proceso electoral, que se ha tocado muchas veces, viene, sí, o sea, de hecho, pues era el IFE, impensable lo que pasó en 2014, la nacionalización y el federalismo y todo lo que se dijo, y pasó, ¿no? Y no dijimos nada, y no hubo marcha, y no hubo nada. O sea, todo eso se puede hacer. Entonces, pero bueno,
En relación a esto de reducir por ejemplo, los presupuestos de los partidos políticos, tiene un riesgo muy grande, ¿sí? Una cosa es reducirlos y otra cosa es eliminarlos. ¿Qué es lo que propone la iniciativa? Sí, ajá. Yo creo que es más bien un punto de negociación, ¿no? O sea, una postura al extremo para negociar. ¿Por qué? Pues porque ¿de dónde nace el financiamiento público? Pues precisamente de esta realidad de la intromisión de los poderes fácticos en el funcionamiento de los partidos políticos. Entonces eso es lo que no se quiere. Sí, el riesgo de que entre dinero sucio al funcionamiento. Que como quiera entra, ¿verdad? Pero bueno, pero prácticamente se dependería de él. Se dependería completamente. Ahora dicen, es que van a depender de sus militantes. Pues sí, entonces los militantes con mayor capacidad económica son los que van a salir, esos partidos más beneficiados, pero bueno, o sea, no afecta a todos en realidad de la misma manera. El asunto aquí es que eso es algo que hay que atender y evitar que vaya más allá. En el caso de las mujeres, a las mujeres les afecta mucho que quiten el presupuesto, el financiamiento público, porque eso implica actividades para el empoderamiento de las mujeres, para la capacitación de los mismos partidos, pero insisto, ha pasado lo mismo, ¿no? Yo pienso que falta una fiscalización más apegada a los resultados, ¿no? Al objetivo y los resultados, no nada más a justificar en qué lo gasté, ¿no? Sino que se haya, como sucede con el financiamiento para el impulso del liderazgo político de las mujeres. Creo que eso es relevante. Lo del tribunal, me gustaría que me dieran su opinión. Ahí nomás déjame acotar un tantito. El tema de la fiscalización. ¿Alguno de ustedes piensa que en la elección a gobernador de Tamaulipas o en las elecciones a alcaldes o diputados se respetaron los topes máximos del presupuesto marcados por la ley para las campañas políticas? Es que ese es el tema, el financiamiento paralelo, ¿sí? Pero el financiamiento que es fiscalizable, que no es nada más el tema de que aquí está el informe y lo reviso. No, hay auditorías. Claro. Y hay toda una inteligencia financiera para rastrear. A ver, durante las campañas políticas sucede un fenómeno en todos los el problema es el día D. bancarias. ¿Qué pasa el día D, Noemí? No es nada más el día D, es en torno a las campañas políticas hay una gran retiro de efectivo. Tú dices, ¿por qué? En las cuentas bancarias. Casualidad que exactamente durante el periodo de campaña, no nada más el día de la jornada electoral, sino ese día se ejerce, pero durante todo el tiempo se está... Ese día se suelta, o sea, es dinero en efectivo que no hay nada, ¿no? Entonces es algo, no hay modelo que pueda fiscalizarlo, ¿verdad? Sí. Y retomando lo que decía de los tribunales, a ver, los tribunales locales sí atienden muchos asuntos que no son impugnados, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es ir avanzando en la cultura de aceptar los resultados, tal cual. Sí. Y creo yo que si el INE tiene, el Tribunal Electoral Nacional y el INE tiene una mayor credibilidad que los soples, que sí lo tienen, podemos avanzar a durante todo el proceso electoral y postelectoral a menor judicialización del proceso. Y eso nos redundaría en menos gasto, porque los tribunales locales lo que hacen es contener todo esto. Y si bien dices, lo impugnan, sí, pero no impugnan todo. Pero además sí tienen una alta tasa, ahí sí se puede evaluar, una alta tasa de confirmación. Pero dices tú, que lo resuelva todo. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que con los soples. O sea, tengo que atender los casos los asuntos que no llegan al Tribunal Federal, tengo que absorber la estructura de los tribunales locales para poder atender. Prácticamente el mismo gasto. Exactamente. Por ejemplo, es que ese es el tema de los controles y todo lo que hace el INE. Por ejemplo, en construcción, si yo voy a construir un edificio y quiero que no se caiga, aunque haya un terremoto de escala Richter de 9, yo puedo hacer que no se caiga. Si le meto factores de seguridad muy amplios, que cada punto de factor de seguridad me va subiendo el costo, no hay nada que no puedas construir, no hay nada inconstruible, hay incosteables. Yo puedo hacer que no se caiga, porque puedo distribuir las fuerzas, puedo hacer lo necesario para que no se caiga. Ese es el chiste. ¿Hasta dónde quieres que tu edificio no se caiga? Entre más quieres que no se caiga, más te va a costar los controles, es lógico. Entonces,
haciendo esa analogía, sí considero que, mira, para empezar, ¿cómo nace el instituto? ¿Cómo se desvincula de la Secretaría de Gobernación? Pues hubo una elección en el 88, se cayó el sistema, hay muchas dudas de qué pasó, como quiera, ya la historia nos cuenta que como quiera hubiera ganado el partido en el poder, pero pues se cayó el sistema y empezaron las dudas. La sociedad civil, la ciudadanía, la oposición empezaron a levantarse pues, para que haya algo externo a la Secretaría de Gobernación que lo organice. Nace el Instituto Federal Electoral, ¿no? Así inició, y luego un tiempo después con consejeros ciudadanos, y luego reforma, y se ha ido trabajando durante 30 y tantos años en fortalecer esto. ¿Hay que mejorarlo? Sí. ¿Quién puede decir que el INE no es corrupto? Pues bueno, habrá elecciones que se haya mal, pues claro que las hay. Que haya también alcaldes que hacen las cosas mal, los hay gobernadores, hay diputados, hay senadores, hay empresarios, hay medios de comunicación, hay ciudadanos, pues todos somos ciudadanos, ¿verdad? Somos parte de la misma sociedad. Tendríamos que cambiar toda la sociedad para poder tener, pues aquí ya no, pues, aquí ya no hay corrupción, no hay nada. Pero bueno, este organismo, que esperemos que vaya mejorando, ha permitido que desde su creación, a nivel federal, haya habido cambio de 3 partidos en el poder, uno de centro, uno de derecha y uno de izquierda, si así lo queremos ver. PRI, PAN, Morena. Del 94 al 2000, PRI, del 2000 al 2012 PAN, 2012 al 2018 PRI, 2018 al 2024 Morena y no sabemos qué sigue. En el estado de aquí en Tamaulipas, 2000-2016 PRI, 2016-2022 PAN, 2022-2028 Morena. En el municipio, Ciudad Victoria, 2016-2018 PRI, 2018-2021 PAN, 2021-2024 Morena. Este árbitro, con todas sus fallas y con todos los cambios que aquí estamos de acuerdo en que queremos que haya cambios y se mejore, ha ido funcionando hasta cierto punto en los tribunales locales, los tribunales federales, que se impugna las decisiones y que luego sube, y que luego los consejeros, y que luego el INE, y que la capacitación a los ciudadanos. Solo en la elección del 2021, 1.4 millones de ciudadanos fueron a las casillas en todo México a ser consejeros de casilla, el INE ciudadano. Entonces, esta reforma trae en sí un retroceso en temas de su ciudadanización, desde mi punto de vista. Otros cambios que sí se deben de hacer para mejorarlo, obviamente. Entonces, ¿cómo quieren el edificio? Que no se caiga con ningún terremoto o que esté más endeble cada vez. Sobre la disminución en las diputaciones y las regidurías, ¿ustedes creen que es necesario? Pues híjole, adelante, Noemí, si quieres empezar. Sí. Aquí son 2 cosas. Una es una demanda hacia la ciudadanía, incentivada, si ustedes quieren, por una estrategia política. Sí. Pero que ahorita se está capitalizando, ¿ok? Y no creo, y eso hay consenso incluso entre las fuerzas políticas. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es el método para la distribución, ¿sí? Los criterios jurisdiccionales, hay diferentes métodos a nivel local y todos los criterios jurisdiccionales, a la hora en que encuentran una laguna en alguna de las leyes, tratan de hacer que la proporción de diputados y diputadas en una legislatura sea lo más apegado al porcentaje de votación obtenido en toda la entidad. ¿Sí? Sí. Entonces, van en ese sentido. Lo que se está proponiendo en esta reforma de presidente es que vaya en ese sentido. Y lo que a través de lo que tenemos ahorita es un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional. Sí. Ese sistema favorece a los partidos mayoritarios. Y uno de representación proporcional pura favorece a los partidos, a todos, ¿verdad? En la justa, eso sería como el ideal. Uh-huh. Sí afecta porque no me siento representada, ¿no? Porque no es mi diputado, pero ahorita nos sentimos representados. O sea, claro. Eso valdría la pena cuestionarlo, ¿no? O sea, no está mal. Lo que sí es, obviamente son menos, lo mismo que los consejeros del INE, que sean menos, la verdad es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo, tienes que traer 1000 temas y de por sí, nosotros en 2018 nos quedamos 3 consejeros trabajando, el presidente, Óscar Becerra y yo. Teníamos 3 o 4
presidencias cada uno. O sea, atendías una y otra, tienes que sacar un tema y otro. Es muy complicado, sí, es muy complicado. Pero, bueno, tienes más personal, etcétera. Yo pienso que por ahí no hay problema. Sin embargo, si bien es cierto, ha funcionado todo este tema de los institutos locales, el INE y las alternancias, como se han dado. En 2018, cuando se trató de eliminar a todos los soples también, hablábamos de ese tema precisamente, de que este sistema nacional electoral funcionaba y que daba lugar a las alternancias, pero el argumento de quienes estaban proponiendo lo contrario decían, a pesar de, ¿sí? Claro. Entonces es, a pesar de, se está dando la alternancia. Entonces, bueno, cada quien se queda con su argumento, ¿no? Yo creo que sí hay que reconocer que hay prácticas dilatorias, sobre todo en cuestiones de resolución de quejas que afectan la equidad en la contienda, y eso es lo que ha generado pues precisamente estas propuestas de reforma. En ningún momento se está diciendo que va a desaparecer el INE, que claro. es una falacia. Es una falacia. Sí. Nada, es transformarlo a INEC, y creo que eso de transformarlo es un tema de desapareces a todos los consejeros porque ya no es INE, así de fácil, y ahora es INEC y los eliges de otra manera, ¿no? No sé hasta dónde vaya a ir más allá. Yo creo que todos los consejeros que están ahorita, 4 se fueron electos, lo que es Martín Faz, Carla Humphrey, Norma Irene y me falta un consejero, se me fue. UKIP, fueron electos en tiempo de Morena, ¿sí? Y los que ahorita van a salir son Adriana Favela, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y José Roberto. Ellos pues salen y Morena tiene pues mayoría para elegirlos, ¿no? En la Cámara de Senadores, entonces en la Cámara de Diputados, perdón. Entonces no creo que vaya por ahí, por aquello de cooptarlo, o sea, lo pueden hacer. Ese es un tema de darle otra imagen, es un tema más político, no es algo que no podemos decir que no hay elementos, sí hay elementos para que puedan hacerlo. Sin embargo, el INE es de las instituciones que más confianza tiene, y eso pues retomando un poco lo que decía Mario, ¿tú crees que el INE sigue conservando su esencia ciudadana? Es que la esencia ciudadana está en las mesas en las mesas directivas de casilla. Esa es la ciudadanización real, porque ya no estamos hablando, Pedro, de consejeros ciudadanos como nació el IFE. Las figuras de consejeros ciudadanos se modificó a consejeros electorales porque ahorita estás hablando de profesionales del ámbito electoral. Ahorita, a partir de 2014, la materia electoral se complejizó tanto que si no tienes conocimiento de cómo funciona, te vas a sentar y vas a votar, no sabes ni qué vas a estar votando, ¿no? Y lo que implica. Entonces, la ciudadanización no está en la estructura del INE como tal, sino en las mesas directivas de casilla, que es donde las ciudadanas y los ciudadanos están presentes, ¿sí? Y obviamente no en todas las casillas sucede, se observan los principios rectores de la materia electoral como tal, porque tenemos contextos muy complicados en todo el país, pero son focalizados, ¿sí? En términos generales, la ciudadanía, recuerdo mucho que en una ocasión que fui observadora electoral antes de ser consejera, me acuerdo que una escrutadora, una señora, estaban terminando de llenar el acta de cómputo, de escrutinio y cómputo, y estaba pidiendo a los representantes de partidos que firmaran el acta. Y entonces uno de los representantes le dijo que no iba a firmar nada, porque había recibido la orden de no firmar nada, ¿ok? Y entonces le decía, ven, y ella decía, es que vas a firmar, a ver, dime, ¿cuál es tu problema? Y él nomás le decía, no voy a firmar, porque pues no tenía ninguna razón, sí. ¿No? Y entonces, pero es que no pasa nada, no, tiene que firmar, y ya viene la asistente del INE, oiga, ¿qué está pasando? No le pasa nada, señora, o sea, nomás ponga ahí que no quiso firmar, no, mira, mijito, le decía, no estuve aquí todo el día para que tú vengas a mancharme mi trabajo. O sea, esa es la ciudadanización, ¿sí? O sea, donde es, hey, respétame, somos
somos de aquí, como era un representante, pues no era del área, pero le dijo, ¿me vas a firmar? Porque me vas a firmar. Se enojó la señora. Claro que terminó no firmando, pero ya era un asunto de qué se trata. Esa es la ciudadanización de verdad. Sí. Y eso pues no va a cambiar. O sea, eso va a seguir siendo igual, a menos que haya una modificación para lo de la urna electrónica, que insisto, la urna electrónica o el voto electrónico no es por internet. No, es en un aparato que está desconectado de internet, que nada más aquí hubo una prueba en la reciente elección. Sí, exactamente, quienes les haya tocado lo pueden constatar, y no es complicado, ¿sí? Es mucho más rápido, sale el acta inmediatamente, no tiene que estar a las tantas de la madrugada, exacto, el conteo es rápido, etcétera. Tiene muchas ventajas, tampoco va a bajar los costos, pero sí es más fácil que la ciudadanía acepte. Porque ahora lo que estamos... Porque no se cuenta. Que acepte ser parte de la mesa directiva. También. Porque es lo que se ha observado últimamente, la gente ya no quiere, porque es muy complejo, sí. O sea, muy tardado. En todo caso, el problema de la urna electrónica que yo veo es que en este país donde se cayó el sistema, sí. donde se habló de un algoritmo en 2006, sí. Entendería yo que, es decir, yo no lo creo, pero yo entendería que hubiera desconfianza entre cierto sector de la ciudadanía. Lo pongo sobre la mesa. Definitivamente. Pero aquí es donde vamos. Ya se ha estado haciendo ya muchos años pruebas con lo del voto electrónico, ¿no? En Coahuila también hubo. Y ha funcionado muy bien. Y en otras partes del mundo también lo hacen así. Brasil así lo hace. Brasil fue el ejemplo más claro. Sí, Estados Unidos. Pero bueno, creo yo que tiene pros esta reforma muy, muy buenos. Y otros que a lo mejor son un poco más de análisis y más de discusión y de debate y que se llegue a consensos. Sin embargo, los tiempos importan. Estamos a menos de 10 meses de iniciar un proceso electoral para cambiar a presidente de la República y 8 gobernadores, 30 congresos locales, todos los municipios. Ahorita, meter una reforma sin hacer pruebas para ese proceso electoral que empieza en 9 meses, es importante también los tiempos. Generalmente estas reformas se dan, por consenso de todos los partidos políticos y a inicios de sexenios, yendo hacia intermedias, no yendo hacia una elección de presidente de la República. Uh-huh. Sí, entonces, en ese punto, aquí podemos debatir y podemos decidir que si los tribunales, que si los soples, que si la reducción del sistema político, de los cabildos y demás. Podemos tener puntos encontrados y todas las opiniones son válidas y cuentan. Sin embargo, los tiempos, desde mi punto de vista, ahorita no es tiempo para una reforma electoral. Ya, llega el 2024, pasan las elecciones, gane quien gane. Ahora sí, por consenso, van todas las fuerzas políticas, la ciudadanía, a hacer todos estos cambios importantes para aprobarlas en el 27 que sirvan de manera correcta y así ir creciendo. Entonces, pues bueno, ese es el mayor punto de todo. Uh-huh. Ese es el que yo creo, el tiempo. Por eso precisamente se ve complejo, ¿no? Que se den estas reformas constitucionales. Hasta donde entiendo, pues no tienen los votos Morena para una mayoría calificada. Insisten ellos en el plan B famoso, que sería reformar leyes secundarias, pero que desde luego no tendrían los alcances de la constitucional, entiendo, ¿no? Sí, fíjate que en el tema de la urna electrónica, y ahí sí yo creo que mucho de la desconfianza es el discurso de los partidos políticos. Uh-huh. Es donde crece esa desconfianza. Ellos la ciudadanía, uh-huh. Exacto, o sea, la ciudadanía vota, el conflicto postelectoral lo hacen las fuerzas políticas, no lo hace el ciudadano común, uh-huh. ¿Sí? Necesita ser algo muy evidente y muy, no sé, de mucha difusión, etcétera, o algo muy, muy evidente para que la ciudadanía de mutuo propio vaya y haga algún problema. Yo creo que el tema de la urna electrónica, insisto, no tiene que ver con la caída del sistema, es otros tiempos. Sí. Aparte no se cayó el sistema, ¿sí? No se cayó con Y, se cayó con doble L porque lo callaron, ¿sí? Que es distinto. Pero el caso es que aquí yo creo que los partidos políticos, si están de acuerdo en que entre la urna electrónica, para eso se han hecho las pruebas. Que de hecho creo que es una urna propia del INE, no están tomando ni siquiera el modelo de Coahuila o de Jalisco, no, es una del INE.
Eso van a tener que, si se ponen de acuerdo tienes que apoyar. ¿Por qué? Porque es un tema de dinero, es un tema de ahorro, de austeridad, y todo el mundo va a aceptar los resultados, porque esto no vamos a jugar con la ciudadanía, porque eso implica regresar otra vez a otros candados que cuestan dinero. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que es un compromiso político que deben de acompañar todas las reformas que hagan, y sí coincido, lo mejor es que sean un intermedio. Sí. Pero bueno, los tiempos se dan y eso se va a dar cuando haya consenso. Ese consenso es ahorita de que ahorita lo van a mover. Pero bueno. Para ya cerrar el tema de la reforma del INE, me gustaría que nos diera cada uno de ustedes cuáles son los puntos a favor de la reforma y cuáles son los puntos en contra en la opinión de cada uno de ustedes. ¿Empiezo yo, Jordi? Bueno, pues de los 10 puntos, yo creo que hay puntos a favor, puntos en contra y puntos en análisis. Porque no diría que están mal, diría que hay que platicarlos más. Porque hasta ahorita parece que nada te ha gustado, man. No, pues he dicho que la reducción del presupuesto... Por eso la pregunta. La reducción del presupuesto de los partidos políticos, sí. Estoy de acuerdo. La reducción de propaganda, en lo personal estoy de acuerdo. Voto electrónico, estoy de acuerdo, pero con más pruebas, con más información. De acuerdo, esos 3 puntos. Puntos de entrada en contra, selección de los consejeros, porque y de los magistrados del Tribunal Electoral, porque desde mi punto de vista tienen que ser muy técnicos y no deben de ser politizados a propuesta. Ya tenemos diputados que nos representan para la selección de los mismos. En ese punto estaría muy ahorita en contra. El tema de análisis, el tema de la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores y de entre 15 y 45 diputados locales, bueno, todos esos, el tamaño de nuestra democracia, por así decirlo, de análisis, porque sí es importante dar a entender que en el deber ser, no estoy hablando que así sea, en el deber ser, entre más representantes populares, por ejemplo, entre 500 diputados, pues se representan más al pueblo, se representan más a las minorías. Entre menos representantes tenga, pues se favorece a los partidos más grandes y se representa menos a las minorías. ¿Quién va a representar a los sectores más vulnerados? ¿Quién va a representar? Bueno, entonces, en ese tema es de análisis. ¿Por qué? En el deber ser estoy hablando. Porque en la ejecución, los chiquitos se venden a los grandes, generalmente. Les digo, no estoy hablando con lo que todo el mundo pensamos, porque pues no he estado ahí. Otro tema de análisis es el tema de los locales, porque los OPLES, los tribunales locales, realmente tienen su función excelente. Organizan una elección, ayudan, tienen mucho trabajo aquí, ya Noemí fue consejera. Sin embargo, no podemos dejar al lado que la realidad de la mayoría, los que no estamos adentro del instituto, pensamos que los gobernadores en los estados tienen mucho que ver en estos organismos locales. Es el principal cuestionamiento a los Es el principal cuestionamiento, exacto. Entonces, no lo estoy diciendo porque no he estado, a lo mejor estoy hablando sin conocimiento de causa, pero es lo que todo el mundo cree. Por lo tanto, en esos puntos es el deber ser contra lo que realmente pasa, por eso hablo de cuestiones de analizarlo, ¿verdad? Entonces, hay temas a favor, hay temas en contra y hay temas de análisis. ¿Noemí? Ok. Yo en lo personal la reforma considero que tiene su principal objetivo de reducción de costos, ¿sí? Y en ese sentido no necesitan hacer la reforma constitucional para reducir los costos. Ya lo hizo en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo? Disminuyendo a través de las reformas locales, disminuyendo la estructura, consiguiendo la estructura y el presupuesto. Asunto arreglado. ¿Sí? Entonces, creo yo que la propuesta como está es absorber a los institutos locales, o sea, es un tema político más que para poder tener control de todos los institutos y que no haya un desorden administrativo
así lo ven. Si hacen eso y de repente empieza a haber problemas de operación, porque son muy pocas áreas, van a tener problemas en todo el país y solito se va a acomodar eso, ¿no? De otra manera, lo tienen, creo que esa es la visión, tienen 32 entidades que tienen una estructura libre, ¿sí? De hecho, la Constitución local dice, la ley electoral local dice que el Instituto Electoral tiene la atribución de generar las comisiones y las áreas que consideren necesarias, ¿no? Y esto, cada creación es un gasto, ¿no? Va acompañado de un gasto. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos. Yo coincido porque en la 2014 se subió del 35 al 65% del salario, bueno, ahora de los UMAS, el salario mínimo y ahora de UMAS, el financiamiento. Es nada más regrésalo, sí, pero no lo elimines, porque eso, o sea, toda la historia que está detrás del financiamiento público, yo sé que hay países en donde no hay financiamiento público, como Venezuela, ¿sí? También en Estados Unidos. Lobbying, pero existe el lobbying. Sí, pero en todos lados existe el lobbying, ¿verdad? Pero legalizado. Ajá, claro, pero finalmente es algo que no ayuda, y menos al crecimiento de las fuerzas políticas que tienen que no piensan como la mayoría, que no piensan como las fuerzas políticas existentes, y de eso se trata, ¿no? De fortalecer la pluralidad, más en un país, no como Bolivia, no como Venezuela, que es así, sino un México multicultural, diverso, con una amplia extensión territorial, que tiene realidades muy distintas, entonces eso, pues es muy difícil que en una sola fuerza política puedan concurrir todas las formas de pensar. Entonces creo yo que el financiamiento público de actividades ordinarias debe de mantenerse, sí disminuirse, pero mantenerse. Eso sería básicamente. Vamos a pasar ya al tema de la elección extraordinaria, ya muy de rapidito porque se nos acaba el tiempo, pero la primera reflexión que yo haría es que va a ser una elección express. Es decir, ya más o menos sabíamos que iba a ser en febrero, pero bueno, ya se dio a conocer el calendario electoral. Este domingo empieza el periodo para que los aspirantes puedan hacer una precampaña. Ese día también se tienen que confirmar las posibles coaliciones de los partidos. ¿Eso qué implica en términos democráticos, Noemí? ¿Es bueno hacer una elección en estas condiciones? ¿O a lo mejor hubiera sido mejor darle un poco más de tiempo? Ok. Como quiera, el tiempo es reducido, porque pues sí. Está establecido los tiempos en nuestra Constitución local de cómo va a operar la elección, ¿no? Extraordinaria. Es la primera vez en la historia de Tamaulipas que hay una elección extraordinaria. Normalmente las elecciones se dan por anulación de elecciones, este tipo de elecciones extraordinarias. Ahora, de una manera pues totalmente, además de inédita, inesperada, se da esta situación, y es la primera elección extraordinaria federal y local. Nunca ha habido extraordinaria. Entonces, estamos ante estos tiempos que son muy apretados, pero no hay forma de hacerlo de otra manera, porque así está establecido. Entonces, son estos los tiempos que comentaba de los candidatos independientes, si es que va a haber candidatos independientes. Que se ve muy difícil que alguien junte. Sí, es difícil, porque estás hablando de una senaduría. Sí. De hecho, la experiencia nos dice que lo que puedes, a excepción de ¿cuántas Chavira, firmas ocupas? El 3%. El 3%. Para senadurías es el 2%. No me acuerdo. No recuerdo. Entre esos dos debe ser. Sí. Pero de a nivel electores. local es 3%, pero no. Pero de 1,5 millones de electores. Son 2 millones. 2 millones de electores. 700, sí. 2,700. Ajá, sí, exacto. 400,000. El tema no es tanto la 40,000. cantidad como tal, sino la dispersión. Que para hacer tendría que ser de todo el estado. Ajá, es de todo el estado porque es senaduría. Okay. Porque en el ámbito local lo que hemos visto que es fácil es una presidencia municipal, puede haber candidatos, una diputación, que Cabrera fue el único que pudo juntarlas, porque no es fácil de una diputación, y estamos hablando de 22 distritos. Ahora imagínate toda entidad. Es difícil porque te pide pues que el 50% de los municipios estén cubiertos, tengan una representación con las firmas. Con las firmas de apoyo. Pero bueno, son 2 semanas que tienen menos de 2 semanas para recabarlo. No creo que haya. Y bueno, luego viene el registro, la campaña y la jornada, que es el 19. Y yo creo que
No es lo ideal, pero en todo el país así es, no hay otra opción. Yo leía en redes, decía, ¿por qué si la persona que falleció era un diputado de Morena, por qué ahora otra vez va a haber elección, ¿no? Entonces tú sustituye al diputado, pero la ley no dice eso. La ley para otras, cuando es de RP, si hubiera fallecido un diputado de representación proporcional, hubiera entrado en la lista, o sea, nada más te vas a la lista y lo sustituyes. Yo no entiendo el razonamiento de por qué hacer una elección extraordinaria por esa situación. Sí lo entiendo por una anulación, pero no por un fallecimiento. Sí, en todo caso habría que plantearse si no debería modificarse la ley, ¿no? Desde mi punto de vista debería modificarse porque no tiene lógica. Claro, porque la senaduría ya la ganó un partido. Ya la ganó un partido, exacto, nada más vas a sustituir. En ese caso, pues te vas a igual a la lista de RP para que sirva a sustituir. Además, con lo que implica organizar una elección en términos financieros, claro. Exacto. Pero bueno, ahí nos metemos a un tema, a lo mejor llegamos al punto filosófico, porque ¿la ganó un partido o lo ganó una persona dentro de un partido? Es un partido. Sí, pero votaron por la persona, ¿no? No, porque o votaron por el partido. Votan por una plataforma electoral, porque finalmente si es a través de una coalición o una candidatura común, en teoría, desde el punto de vista de la teoría política, tú votas por la plataforma electoral. La persona representa, pero no la persona, no votas por la persona. Por la persona. Y yo creo que sí podría, sobre todo por el costo, es mucho muy dinero. elevado. Sí, organizar. Aparte para una elección que con todo respeto, la verdad es que no le interesa a prácticamente nadie. Nos interesa a nosotros porque es nuestro trabajo, pero en la ciudadanía hay un interés mínimo por esta elección. Sí. Ni creo que se despierte de aquí a febrero. Pues bueno, la elección es el 19 de febrero. ¿Cuándo entraría en funciones? Me imagino que de inmediato. Inmediato. O sea, una vez que quede firme la elección. Se impugna esto, tribunal, todo lo que se tenga que hacer, el conteo, no sé cuánto tiempo no des ideas para que generalmente pasa. Es como en automático, si nos van a impugnar. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo sería? Un año y cachito, ¿no, senador? Senado, sí. Un año y cachito. Quizás un año. Porque el proceso electoral para las elecciones de Senado ya empezaría en septiembre. Sí, ya estaría pensando en la reelección. Ya se estaría. Y no se puede reelegir en el Senado. O esta persona no puede reelegir. Sí. Ah, bueno. Por una ocasión, nada más. Ok. Bueno. Entonces, empezando por ahí, es muy poco tiempo. Es caro, como dicen todos aquí. Pero también a la vez es un voto de un senador tamaulipeco, ¿verdad? En el Senado. Que hace la diferencia a veces para una en estos tiempos, pues, supuestamente una mayoría calificada. Al principio, cuando se cabildeó lo del tema de la militarización del país, le faltaban 2 votos para poderlo. Sí, en estos tiempos un voto en el Senado es oro. Voto. Sí. En teoría, y por eso se regresó a comisiones al principio. Pero bueno, entonces, pues sí es muy caro, es muy poco el tiempo, pero pues a la vez también es una. Claro, los partidos la quieren ganar, es prioridad, ¿no? Seguramente. ¿Qué importa más? La Aparte tiene otro trasfondo político por ahí, ¿no? Claro. Y hablando de eso mismo que tú mencionas, ¿tú ves el mismo escenario para esta elección que viene de lo que vivimos en este año? La misma crispación política, la misma efervescencia. ¿Tú crees que la ciudadanía esté interesada en esta elección? Yo en lo personal no lo creo, porque empezando porque el partido que está en el poder, el PAN, Acción Nacional, pues ya no está en el poder aquí en Tamaulipas, ¿verdad? Empezando por ahí, se acaba de ganar Morena hace poquito. ¿Seguirá con su inercia? Pues va entrando todavía, que ha hecho mal, que ha hecho bien. Digo, a lo mejor ya han hecho cosas. Fue una elección cerrada. Fue una elección cerrada, pero también por eso es donde decimos y por eso es donde el árbitro tiene que ser importante, el tema de la fiscalización y todo, porque los partidos en el poder, quien esté en cualquier parte de la República, pues tienen más rango de acción para poder organizar a sus militantes o a la ciudadanía en los partidos políticos. Tienen presupuesto público, tienen pues, dependencias, organismos públicos descentralizados, secretarías, alcaldías, tienen la mano. Entonces, al ya no estar un partido en el poder, pues probablemente va a bajar mucho la cantidad de votos.
De ese partido. De ese partido, exactamente. Entonces no creo que, para empezar, voten. ¿Cuántos fueron? 1.4 millones de votos en la pasada elección. No creo que voten 1.4 millones. No, ni cerca. A ver, lo más cercano que tenemos es Nayarit, que hubo una extraordinaria, ¿no? Nayarit, no hace mucho, al Senado, y participó el 19%. No, la elección que hubo aquí para renovar el Congreso, que fue solo el Congreso, creo que en el 19, 19 fue una votación pobrísima. 37%. Y en esa misma, en Quintana Roo, participó también 20%. Entonces no creo que para una elección del Senado yo creo que es más que nada para el partido en el poder irse perfilando las cosas, y en las oposiciones ir perfilando quién levanta la mano para los siguientes cargos públicos, ¿verdad? Exacto. ¿No me ves el mismo escenario? Pues yo creo que, insisto, creo que hay un interés político que va más allá de la senaduría, y eso pudiera, pues sí, activar toda una estrategia, pero coincido con lo que dice Mario en el sentido de que cuando estás en el poder, o sea, tienes la estructura, tienes la presencia sobre todo desde el gobierno estatal, y eso fortalece pues a tu electorado, ¿no? A tus simpatizantes, no necesariamente militantes, y eso es una ventaja. Aparte que en el caso de Morena, la popularidad del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, sigue muy alta. Sí. Y Américo también está dentro de los, gobernadores que se visualizan más honestos, ¿sí? Entonces creo yo que todo eso ayuda a que pues no haya una elección cerrada. Por lo que comentaban, hay factores que pues, benefician más a Morena. Sin embargo, esa senaduría pues sí tiene enseguida otros cargos, ¿no? La reelección en la senaduría, algunas diputaciones. Además, yo pensaba hoy, pues los últimos 2 gobernadores que han resultado electos en Tamaulipas provienen del Senado. Es decir, una senaduría se ha convertido en una posición muy importante. Francisco, exactamente, y son 6 años, o sea, terminas, o sea, es como la misma situación del doctor Américo, o sea, eras senador cuando ya viene el otro proceso por gubernatura, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá, es un cargo que van a querer todos los tiradores, hay muchos tiradores en cada uno de los partidos, eso es lo que puede generar más interés, pero para mover a su electorado, ¿verdad? A sus bases para poder llevar votos a las urnas. Pero en sí de la ciudadanía, no creo que tengan mucho interés en eso, no visualizan a ese nivel. Y es muy rápido, ¿no? También es muy rápido todo el proceso, y van saliendo de una y dice ya quiere que se acabe, y luego otra, también aparte, la gente se cansa. Exactamente. La elección anterior fue muy desgastante, creo, en general para la ciudadanía. Ya que se acabó eso. Y vamos a seguir saliendo de la cuesta de enero, iniciando el año, ¿no? Sí, no es una temporada. No es una temporada muy propicia. No andas de mucho ánimo, tal vez. Oigan, ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, y pensando que es lo más inmediato, como decía yo hace un rato, el domingo a más tardar tienen que registrar las posibles coaliciones. ¿Ven las mismas alianzas del 2021, PRI, PAN, PRD contra PT, Morena, Verde? Pues yo creo que sí, porque a nivel nacional se están fortaleciendo, pudieran ir así. Recordemos que lo que traen del proceso inmediato local, eso pudiera estar a nivel ahorita en la elección federal. Lo que ahorita que a mí me preocupa más es la integración de las mesas directivas de casilla, ¿no? Entonces que la ciudadanía, aprovechando la cuesta de enero, diga, no me caería mal. No me cae mal, ¿no? Sí. Entonces sí es importante ayudarle ahorita al INE para decir, si usted, el mes de noviembre es el que salió sorteado para la insaculación, entonces si le toca, si lo invitan, por favor acepte que necesitamos hacer esta elección para poder continuar. Generalmente para elección, o sea, noviembre y no pasa, ¿llega diciembre? ¿Qué? O sea, llega el siguiente mes si la ciudadanía no acepta. Sí. ¿Cómo cuántos meses? A veces como 3, 4 meses. Sí, va avanzando, dependiendo. ¿Tú ves las mismas alianzas? Sí, pues puede haber las mismas alianzas. A lo mejor eso sería interesante ver a ciertos partidos solos, pero es muy rápido y es caro. No creo que haya dinero para hacer una campaña. Sí. Pero no sé si quieres agregar algo.
Ya fue más del tiempo. Se puso buena la conversación, Sí, les agradecemos claro. mucho. Ojalá se repita seguramente. Pues ya sé que viene diciembre y luego estos temas no son muy populares, pero son interesantes. Así es que ojalá nos podamos volver a reunir para platicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Pedro, Miguel. Un gusto. Mario. Mario. Seguir en la mesa. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos muy pronto.